una captación fiscal que permita llevar adelante obras de infraestructura o brindar mejores servicios públicos? Bueno, algunas de esas preguntas nos empezamos a hacer y vamos a conversar con él. Le doy rápidamente la bienvenida al doctor Hugo Rossi, también es docente de la Universidad Nacional de Salta y vamos a charlar un poquito al respecto. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por venir. Hola, Francisco. Bueno, gracias por la invitación y excelente tema para charlarlo, para debatirlo, para poner en agenda, ¿no? Bien, bien. Primero que nada, ¿por qué te interesó? Yo sé que, bueno, hiciste una carrera como historiador muy larga, investigaste, elaboraste muchos temas, pero últimamente le empezaste a prestar mucha atención a la cuestión del litio y de la explotación del litio. ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que situarnos históricamente, ¿no? en el actual contexto mundial. Si uno mira no se queda con la foto, sino que ve toda la película. Durante todo el siglo XX, la provincia de Salta, al menos en términos económicos, ocupó un lugar relativamente marginal en aporte a la economía argentina. De hecho, desde la década del 60 para acá, una de sus principales producciones, que es el tabaco, está subsidiado, ¿no? por el Fondo Especial del Tabaco. Bueno, en el siglo XXI esa película cambió, ¿sí? Hoy la transición energética, la emergencia de China como potencia económica mundial disparó la demanda de litio y hoy estamos en una coyuntura en donde de ser un lugar marginal o ser una economía marginal en la economía argentina y en la economía mundial, hoy estamos en el centro de atención a nivel nacional y a nivel mundial, ¿cierto? Entonces eso dispara una serie de preguntas, interrogantes sobre, bueno, ¿qué efectivamente vamos a hacer con esos recursos, esos potenciales recursos que ya están comenzando ¿no? a ingresar? Actualmente, al primer semestre de 2026, la tonelada de litio llegó a valer casi $20.000 la tonelada, lo cual te dispara una masa de ingresos importantes por exportación. Entonces, hoy en día, minería, entre ellas litio, hidrocarburos, específicamente vaca muerta y agro, serían como los tres motores, ¿no? que van a traccionar la economía argentina. La pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Todos y todas, es bueno, pero esa masa de riqueza que va a ingresar, ¿quiénes y cómo se la van a quedar? Y si efectivamente lo que en términos contables y económicos se va a ver de acá a unos años, ¿no? que es crecimiento del PBI, bueno, ¿quién se va a quedar con ese crecimiento? Con ese excedente extraordinario. Porque es cierto, hay que decir, en lo particular, hay 3 provincias en Salta que tienen entre sus recursos, poseen litio y en los que ya se está explotando: Jujuy, Catamarca y Salta. Y Salta, particularmente en los últimos 3 años, ha sido la provincia que más inversiones extranjeras ha recibido, ¿no? Pero como contraste, yo siempre lo digo acá, como contraste, vos tenés una de las provincias que mayor inversión extranjera directa recibió acá para desarrollar las plantas que explotan el litio, que lo extraen y lo explotan, pero a su vez la contrapartida es que el departamento de los Andes, que es el departamento por excelencia donde se produce esta explotación, tenés niveles de infraestructura y de necesidades básicas insatisfechas por encima de la media provincial. Es decir, ahí en el corazón del desarrollo económico de Salta, que podríamos decir es el litio, bueno, la gente vive peor que en la mayoría de los otros departamentos. Sí, efectivamente, y mira, te lo linkeo con un poco lo que acaba de presentar Martín. Salta, efectivamente, la provincia de Salta cuenta, ¿no? con desarrollos mineros, mineras como Gramines, Río Tinto, están llevando adelante el proyecto Mariana, Centenario, Mina Centenario. Entonces, sí, hay inversión, pero si los desglosamos por parte, uno puede ver a partir de los datos, decir, bueno, son proyectos que en sus momentos inicial de construcción e instalación de la mina te pueden demandar fuerza de trabajo, ¿sí? Pero una vez que ya empieza a funcionar el proyecto, esa demanda baja. Esos son datos que están en sí para el Ministerio de Economía. Es real. No es real, no es una Cuando actividad. Arman la planta, hay muchos obreros, por decirlo de alguna manera, construyendo, albañiles. Efectivamente, y se termina eso y se termina y queda un staff acotado, ¿no? Que no son industrias que te demanden demasiado, actividades económicas que te demanden demasiada fuerza de trabajo.
Ahora, si lo miras desde el punto de vista fiscal, ¿sí? Si uno reconstruye los ingresos fiscales de la provincia de la década del 90, con la sanción de las leyes mineras del menemismo, para acá, ¿no? Ley minera que establece un tope a los porcentajes de regalía del 3%. De hecho, en algún momento lo escuchamos al propio gobernador Gustavo Sáenz en una entrevista con Fantino que se hizo muy conocida diciendo: estamos atados de pies y manos por la legislación de los años 90, particularmente por la ley de inversiones mineras, de que no, así quisiéramos y tendríamos la decisión política, no podríamos subir el 3% de la percepción de la regalía. Bueno, de los 90 para acá, en promedio, estos son datos del Ministerio de Economía de provincia, de nación, tus oyentes pueden ir y chequearlo, son datos oficiales. Los ingresos corrientes de provincia dependen en promedio 60-70% de masas coparticipables. Bien. Eso tiene un correlato, primero un correlato político, porque eso te ordena el debate, es decir, bueno, una provincia que necesita, ¿no?, para su normal funcionamiento de recursos de nación, está obligada a negociar y cuando no, a establecer acuerdos, ¿no?, de apoyar o no al determinado gobierno de turno. Y ahora teniendo la posibilidad, ¿no?, de disponer de un recurso natural que te va a motorizar la economía provincial, nacional, estás contraído por una legislación, estás atado por una legislación nacional de los 90, pero a ello te sumaría, bueno, efectivamente habría que desandar, ¿no?, o derogar o cambiar la ley del menemismo. Pero por el contrario, la mayoría de los gobernadores del norte, de las provincias litíferas, terminaron apoyando un proyecto como el RIGI, que lejos de cambiar lo que hace es profundizar ese modelo de enclave, netamente exportador, que tampoco incentiva generación de valor agregado a escala local. Entonces, creo que ese es el debate, ¿no?, el debate de fondo, porque en el largo plazo podemos ver, muy posiblemente vamos a tener una lluvia de inversiones, una lluvia de dólares, pero la mayoría de esos dólares se lo van a quedar concentrados unos pocos. De hecho, bueno, dentro de tu estudio vos señalás la poca influencia o la menor influencia que tiene el sector de la minería, particularmente del litio, para generar empleo. Ni siquiera es que vos decís, bueno, está generando un montón de empleo y eso hace motorizar la economía. Genera empleo, es cierto, pero no como otros sectores de la economía, como puede ser el turismo, el comercio, la gastronomía, etcétera, etcétera. Efectivamente, lo que terminás consolidando es lo que, ¿no?, se llama una economía de enclave. Que eso, dicho, ¿qué sería una economía de enclave? Te pido ahí que te ponga didáctico. Es un sector, ¿no?, que va por un periodo de tiempo determinado, mientras tenga precios altos, una demanda mundial sostenida, no va a experimentar un proceso de desarrollo, de crecimiento, ¿sí?, pero que no derrama o no genera, ¿no?, que alrededor de ese sector se desarrollen otros sectores. Bien. Por ejemplo, ¿no?, en vez de exportar solamente carbonato de litio, bueno, ¿por qué no pensamos generar acá las baterías? ¿Sí? ¿Por qué no? Pensemos utópicamente, ¿por qué no una automotriz que genera? Automotriz. Bueno, esos son debates. Son cosas que de hecho hay experiencia en la Argentina. Ahora, a mí lo que me llama la atención, Hugo, y bueno, vos como historiador lo debés tener mucho más claro, yo no me olvido más que en la primaria ya, o de mis padres, en algún momento escuché la queja, no sé si de San Martín o de Belgrano, diciendo: nosotros le damos el cuero, se llevan el cuero y nos traen el zapato, ¿no? Y pensar en el litio es un poco eso, se llevan el litio de acá, lo procesan mayoritariamente en China y después vuelve en formas de batería y con un alto valor agregado. ¿Cómo puede ser que siga persistiendo esa tendencia a lo largo de 2 siglos en Argentina? Mira, yo te diría que necesitamos urgentemente debatir un modelo de país. Creo que por ahí pasa la cuestión. Para no quedar acotados a litio sí, litio no, inversión extranjera sí, inversión extranjera no. Bueno, el debate de fondo es qué modelo de país nos damos y qué rol jugamos, ¿no? Qué rol juegan, qué rol jugamos los que estamos del otro lado. Puede haber personas entre tus oyentes o quizás los que estamos acá
¿no? Podemos tener nuestras necesidades básicas un poquito mejor satisfechas que la mayoría. Techo y comida garantizado. Techo y comida, dentro de todo. pero eso no nos quita que somos, ¿no? Eso no nos hace dueños de una mina o un abogado representante de alguna. Sí. Entonces creo que los que estamos del otro lado, ¿no? del mostrador somos los que nos debemos el debate. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en esta coyuntura. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos que demanda el mundo, ¿no? Hugo, aprovecho que estás acá, te voy a volver a invitar para que sigamos hablando sobre este tema. Me parece que es muy interesante, sobre todo ahora que estábamos hablando de la extranjerización de la tierra y la flexibilización del uso de los suelos de nuestro país, que afortunadamente no salió como tal en el Congreso. Pero al margen de eso, sobre por qué es posible que sigan persistiendo estas políticas neoliberales más allá del corset jurídico de los 90, que por un lado es la reforma de la Constitución y dice, bueno, las provincias manejan los recursos. Está bien, manejan los recursos, pero está atada de pie y mano porque tenés el Código de Minería que no deja que la provincia explote para así los recursos. Por ejemplo, hay investigadores de la UNSA que dicen, yo no tengo acceso al litio, no puedo llegar al litio para investigarlo o investigar formas de extracción. Más allá del corset jurídico, más allá de la necesidad de inversión extranjera para desarrollar sectores de inversión intensiva, hay un trabajo tuyo en el que te referís a una neoburocracia híbrida, corregime si no el concepto, en el que hablas de una puerta giratoria. Es un estudio que ya se viene, que tiene todo un desarrollo también previo en otros sectores de economía, pero algo así como que son los mismos los tipos que toman hacen las políticas económicas, diseñan las normas que rigen al sector económico de la minería, y resulta que después son los mismos que integran los directorios o los estudios de abogados que representan a minera internacional y extranjera. ¿Me podés hablar de ese concepto un poco? Sí, te lo explico históricamente. Bien, ¿no? Como me gusta. Un historiador, Pierre Vilar. Sí, cuando uno habla de marcos institucionales, de política, lo que no debe perder de vista, ¿no? Es que las instituciones, la política, el Estado es el resultado de acuerdos políticos de sujetos. Desde los 90 para acá, la mayoría de los sujetos que diagraman la política, que dirigen el Estado, independientemente del partido político, ¿no? Porque lo encontrás en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, son los mismos elencos gubernamentales, ¿sí? O que están ocupando un puesto de decisión, ya sea una cámara legislativa, asesorando en algún ministerio, y cuando terminan su mandato ofician como abogados, ¿no? Del capital, en este caso el capital extranjero, el capital minero. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede observar es que tenés sujetos, ¿no? Y en su mayoría tipos, porque hasta en eso hay una cuestión ¿no? de género más bien machista, ¿no? Que en un momento están de un lado del mostrador, diagraman la política, te pueden diagramar un Rigi, por ejemplo, claro. O pueden decidir no cambiar la ley menemista de los 90 y después terminan oficiando como abogados, como asesores de alguna empresa extranjera. Eso es lo interesante, lo que por ahí se pierde de vista y lo que te da como resultado una suerte de privatización de lo público. Bien. ¿No? Donde el Estado, las leyes terminan oficiando. No digo con nombre y apellido, pero bastante parecido, ¿no? No te quiero preguntar porque sé que forman parte de una investigación en curso, los nombres y apellidos, pero ¿tenés verificado que en Salta ocurre eso? O sea, sí, que gente que está en la política, sea en la Secretaría de Minería, en REMSA o en algún juzgado de minas, después termina trabajando o en el directorio o como abogado representante de las mineras. Sí, tal cual, y son datos públicos, digamos, es cuestión de ir y ver boletines oficiales, las páginas oficiales de las mineras, donde están ahí los elencos del management de la empresa, además decir, no, tampoco es que estoy descubriendo la pólvora, claro. Es simplemente interés y que me parece que por ahí este sería como el mensaje, ¿no? General, que todos deberíamos tener ese interés de ver, bueno, ¿quiénes son estos que están definiendo en definitiva, ¿no?
¿Cómo vamos a vivir de acá a y hay una pata también que a mí también me interesa en este caso, es cómo se construye la narrativa, porque en Salta, en Catamarca y en Jujuy daría la impresión, bueno, a nivel nacional también, de que tenemos un mandato minero, de que la minería, y en particular el litio en estos últimos años, son o van a ser los motores del desarrollo y del bienestar del pueblo salteño, y eso se reproduce no solamente, como vos decís, de un lado del mostrador entre quienes diseñan las políticas públicas, del otro lado del mostrador de quienes integran los directorios de las empresas extranjeras, sino también en los medios de comunicación. Uno en los medios de comunicación, generalmente la mayoría de los discursos que percibe son discursos muy benevolentes con el desarrollo minero o que ayudan a construir esta narrativa de El Dorado, del nuevo El Dorado del norte argentino. Sí, tal cual. Pero y atado a eso, diría otra parte del speech, del discurso tan interesante como eso, es esta idea, ¿no?, de el federalismo. Que son cuestiones que, de fondo, que al menos personalmente, digo, bueno, Salta debería aprovechar esta demanda de litio, cobre, ¿no?, de este boom minero, sí. ¿Hay que redebatir las bases del federalismo? Sí. Ahora, el tema es que el discurso oficial, ¿no?, va por el lado de en nombre del federalismo terminamos defendiendo intereses que en realidad están lejos de representar las demandas, ¿no?, o los intereses de las grandes mayorías. ¿Sí? Entonces, por ahí no caer en ese facilismo de buenos contra malos o el porteñismo contra la provincia de Salta y debatir de vuelta un modelo de país, un proyecto de país, un modelo de desarrollo en el largo plazo. Te pongo un ejemplo, ahora que se va a debatir, ¿no?, que está en agenda la reforma del Banco Central. Vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos del Banco Central al litio? Bueno, las inversiones, los dólares que ingresan se tienen que cambiar en el mercado, ¿no?, oficial de cambio. Bueno, parte de eso en teoría lo debería captar el Banco Central para divisas. O sea que tampoco los dólares llegan, es que viene la empresa y cae de un helicóptero a la provincia de Salta. Bueno, ya que debatamos modelo minero y si vamos a debatir la reforma del Banco Central, bueno, porque las provincias no tienen representantes en los directorios. Hacemos un Banco Central más federal. Eso es debatir un modelo de país. Y nos corremos de ese discurso maniqueo de provincia contra nación, minería sí, minería no, y debatimos todo al conjunto. Además, a mí me da la impresión de que no es lo mismo tener un Estado nacional como la República Argentina, que tiene una expertise de muchas décadas, desarrollando otros sectores así de importantes, como por ejemplo YPF, tenés toda una experiencia, un desarrollo de YPF. No es lo mismo el Estado nacional discutiendo con las 5 o 6 mineras que extraen litio en la Argentina que el presidente de REMSA, ¿no? No es que le quiera bajar el precio a los funcionarios locales, pero digo, no es la misma fuerza de negociación, no es la misma capacidad de dirección económica, ni de coerción tampoco. Efectivamente. Otra cuestión que se podría debatir, bueno, muchos países, la experiencia a nivel mundial es que a partir de un recurso estratégico, los países nórdicos, por ejemplo, ¿no?, con la bonanza de los hidrocarburos, crearon fondos soberanos. Bueno, ¿por qué no se puede debatir eso en Argentina? No, porque si el argumento siempre va a ser, bueno, pero estamos restringidos por la ley del menemismo. Y bueno, de vuelta, las leyes, las instituciones son resultado de acuerdos políticos entre sujetos. Lo que hay que debatir son proyectos políticos. Y no son eternos. Y no son eternos. Si algo nos enseña, bueno, no, mi formación de historiador es que las formas de dominación, así como se construyen, en algún momento se destruyen, cambian, ¿no? Son el resultado de la lucha política. Y esta en serio es la última. ¿Y vos sos más optimista o más pesimista sobre qué decantación va a tener esto? Y qué pregunta difícil. Te diría que soy optimista porque la experiencia histórica me dice que el pueblo argentino tarde o temprano en algún momento expresa su rechazo a las formas de expoliación. Desde 2001 para acá puede meter la pata, sí, ¿no? De hecho, algunos politólogos que dicen, bueno, la elección de Milei fue como una suerte de 2001 institucionalizado. Pero hay experiencias de lucha.
los movimientos, las movilizaciones universitarias, ¿no? Y lo que ocurrió hace poco con la ley de tierra, me parece con que la ley fue de muy tierra, importante la movilización. ¿no? A pesar de la represión atroz, ¿no? que llevó adelante el gobierno nacional, bueno, el pueblo argentino siempre se organiza, resiste, hay una experiencia histórica de lucha y bueno, yo creo que es un campo en disputa. Bien. Bueno, me quedo con ese optimismo entonces, Hugo. Gracias por haber venido. Te voy a volver a invitar. Muy interesante la charla. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pulpo, musiquita y ya volvemos con más Punto al Mediodía.